Una de las confusiones que actualmente hay dentro de la comunidad de despiertos es poder distinguir cuándo estamos pensando y por tanto actuando desde una lógica espiritual y cuándo lo estamos haciendo desde una lógica tridimensional. Me da mucho gusto tenerte por aquí de nuevo en Diálogos con Alma para tu vida cotidiana. Yo soy Norma del Río y el día de hoy estaremos dialogando contigo acerca de cómo pensar con lógica espiritual. Así que acompáñame porque vamos a comenzar. Y antes de iniciar con nuestro diálogo de hoy sobre cómo es pensar con lógica espiritual 5D, quiero invitarte al nuevo canal que abrimos en Soy Anormal que hemos titulado Feminismos para Despiertas. Lo estrenamos este 8 de marzo pasado y bueno, ya tenemos ahí 2 videos que puedes comenzar a visualizar. Y quiero invitarte a que por favor nos apoyes suscribiéndote a este canal. En estos videos que editamos estamos informándote que vamos a darles por ahí un regalito para quien nos haga el favor de suscribirse a este nuevo canal. En nuestro siguiente video que vamos a editar en este nuevo canal de Feminismos para Despiertas, estaré informando de qué manera tú podrás acceder a este regalo si tú me haces favor de suscribirte a este canal de Feminismos para Despiertas. Bueno, una vez que te he invitado a este nuevo espacio que estoy segura que te va a encantar, donde hablaremos de feminismos y espiritualidad, vamos a comenzar ahora sí con nuestro diálogo de hoy. ¿Cómo es pensar con lógica 5D? ¿Cómo es pensar con lógica espiritual? Algo que es muy necesario en este momento en el que estamos transitando de una dimensión a otra, de una dimensión que es más burda, de una dimensión que es grotesca, de una dimensión que ya sabemos que es incluso ya caótica, hacia una dimensión que se caracteriza justo por todo lo contrario, por ser una dimensión en la que tú, una vez que comienzas a aprender a sintonizarte, vas a aprender a crear ese estado permanente de paz y de serenidad tan característico de una vida espiritual o una vida enmarcada en una lógica espiritual. Pensar con lógica espiritual en este momento es un proceso, es un ensayo de error y acierto. Estamos apenas enseñándonos a hacerlo. Este es un punto muy importante que debes de tomar en cuenta. No es fácil aprender a pensar con una lógica espiritual después de haber estado prácticamente toda tu vida ensartado a un sistema que no tiene más que una lógica de depredación, de sobrevivencia y donde el miedo es siempre la constante que nos tratan o nos trata de regular. Entonces, pensar con lógica espiritual es despojarte totalmente de tu personaje tridimensional que has estado de alguna manera interpretando en este juego de la vida que ha sido dentro de este blindaje energético de la Matrix 3D. Así que lo primero que tienes que asimilar es que es un proceso de ensayo y error, donde seguramente en momentos te equivocarás, pero si tu intención está claramente definida para tú alinearte a esta lógica espiritual en este momento tan importante de ascensión, pues seguramente lo vas a lograr sin duda alguna, porque esa es una de las características de la lógica espiritual, tener la intención clara hacia dónde queremos llegar. Así que este es un primer punto que creo que tienes que tomar en cuenta. Bueno, te he dicho en varios momentos que una de las cosas fundamentales que tienes que hacer para poder activar ese despertar espiritual es 1, decidirte y 2, adquirir nuevos conocimientos. Para poder comenzar a pensar con lógica espiritual, entonces el primer punto es eso, haber incorporado, ya haber sido capaz de asimilar nuevos conocimientos
que requerimos para poder ampliar nuestra percepción de la realidad y comprender qué es esto de estar ascendiendo hacia una percepción más elevada de la conciencia, de la existencia, ¿sí? Que tiene totalmente lógica espiritual y que en este momento conocemos como la quinta dimensión. Lo primero es asimilar al menos 3 conocimientos que son fundamentales. Son muchos los que hay que asimilar, pero para que puedas ir pensando con lógica espiritual, sí tienes por lo menos que asimilar 3 conocimientos importantes que yo he estado identificando. El primero es, tienes que conocer cómo funcionan las leyes del universo. Esto significa que tienes que dejar de estar creyendo que la coraza de la normalidad que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida a través de ese ambiente social y cultural en el que creciste, ¿sí? No es el que rige tu existencia. No es por esas reglas morales, ¿sí? Por las que te puede ir bien en la vida. Hay que aprender a conocer cómo funciona el universo. Y bueno, si quieres aprender cómo funciona el universo, cuáles son esos principios que rigen al menos básicamente al universo, que sí podemos acceder a ellos, te invito a que por allí busques el libro del Kybalión o el libro de Hermes Trismegisto. Ahí vas a encontrar esos principios herméticos que te hablan de cuáles son esas leyes del universo que son indispensables que conozcas en este momento para que empieces a comprender cómo realmente funciona la existencia. El segundo conocimiento que tendrás que asimilar es que todo es energía. Ya no puedes seguir pensando que la materia es la que rige. La fisicalidad es la energía la que la rige. Y la materia que tú conoces solamente es una consecuencia de la conciencia, de la energía. Nosotros estamos encarnados en un mundo 3D que por años, ¿sí?, entre las cosas que lo rigió fue tener una percepción materialista de la existencia, creyendo que todo es materia y que por tanto el mundo está determinado y no hay mucho que transformar. Pues no, resulta que todo es energía. Y si tú quieres comprender más lo que significa esta frase o esta realidad de que todo es energía, entonces ahí te invito a que indagues más con el tema de la física cuántica. Yo recomiendo ampliamente siempre al Dr. Joe Dispenza con sus libros. Tiene 3 libros al menos con los que tú puedes muy bien acceder, ¿sí?, a este tipo de conocimiento y comprender cómo es esto de que todo es energía. El tercer punto o el tercer conocimiento que tienes que asimilar muy bien para empezar a pensar con lógica espiritual es que todo es unidad. Es decir, la dualidad que tú has conocido, ¿sí?, no es más que una programación también de la Matrix que nos pone en estado de separación. Si tú eres de las personas que sigue clasificando la vida y a los otros en bueno y malo, en correcto, incorrecto, en pecado o no pecado, ¿sí?, sigues pensando de una manera dual. Recuerda que el pensamiento dual también es un pensamiento dicotómico que regularmente trae separación. Y esto es lo que nos hace estar en constante enfrentamiento entre los humanos. Estamos en pleno proceso de transición y las personas aún se siguen peleando por tener la razón. Entonces, comprender que todo es unidad significa dejar de pelear, ¿sí? Significa entender que cada humano tiene su propio momento de transición y su propio proceso, ¿sí?, psíquico, emocional, intelectual y de percepción, ¿sí?, sobre lo que para él es su realidad. Entonces, esto va a ser fundamental porque entonces quiere decir que tú puedes ir comprendiendo que la dualidad es una forma ilusoria, ¿sí?, de experimentar la existencia que te trae como consecuencia
estar en constante estado de separación y de oposición con el otro. Esto es muy importante. Si tú vas entendiendo que todos conformamos una unidad, entonces vas a ir entendiendo que cada elemento de esta unidad está en un momento distinto, en un tiempo distinto, en un ritmo distinto, de acuerdo a su propio proceso evolutivo que conforma junto contigo toda esta unidad. Estos otros conocimientos importantes que hay que asimilar. Cuando yo te digo asimilar, te hablo de cognizar, es decir, de que no solamente se quede aquí. Tienes que sentir lo que estás creyendo. Tienes que vivirlo. Sentirlo es vivirlo, experimentarlo. Tener sensaciones sensoriales, tener a veces sentimientos y emociones acerca de esos nuevos conocimientos. Este es un punto clave que necesitas tomar en cuenta. Es decir, las dudas deben de ir desapareciendo. Recuerda, te estoy diciendo que esto es un ensayo todavía de error y aciertos. Estamos aprendiendo a conectarnos con esta nueva lógica espiritual de la quinta dimensión y es algo que no está siendo fácil. Así que tente paciencia. Un segundo punto para poder pensar con lógica espiritual es que tú te asumas como el único responsable tanto de tus estados anímicos como de esa realidad que te rodea. Alguien que ya está pensando con lógica espiritual ya no se victimiza, ya no culpa a los otros por muy agresivos que sean sus abusadores, ya no está sintiéndose víctima ante la existencia, ni está creyendo que Dios lo castiga, ni está pensando en esa serie de cosas que son parte de la coraza de la normalidad. Entonces, para poder pensar con lógica espiritual, es necesario que te asumas como el único responsable de tu existencia y que comiences a ver a esas personas que sientes que te agreden tanto y que tal vez con certeza lo hagan, que comiences a verlas como el espejo de algo que te reflejan de ti mismo, que tú no alcanzas a verte. Recuerda, todo es energía, por tanto, nada de lo que te sucede es casualidad, es algo que tú mismo te has creado. Entonces, pasar a pensar con lógica espiritual implica despojarte de esa vestidura de victimismo y despojarte de esas sensaciones de ausencia de poder para controlar tu vida. Alguien que está pensando con lógica espiritual ya no se está peleando con los otros, ya no está buscando ser comprendido, entendido o aceptado, así sea tu mamá, tu papá, tu hermano, tu pareja. Está comprendiendo que quien le rodea, sobre todo esos que no te gustan, como te tratan, son solo un espejo que reflejan parte de tu realidad interior que no has hecho consciente. Entonces, no tiene que estar tu energía orientada y enfocada a ver cómo le haces para que los otros cambien y te acepten. Tu energía tiene que estar orientada en comprender primero qué hace que te afecte tanto y segundo, en desengancharte de ese malestar que te generan esos otros. Por eso, despertar espiritualmente para muchos, no para todos, para muchos implica retirarse de esas relaciones que te están lastimando. Así se llame mamá, papá, hijos, hermanos, tíos, lo que sea, pareja. Es necesario que te alejes de donde te están lastimando. Sobre todo, si no puedes estar ahí sin sentirte así. Por lo menos un rato, en lo que aprendes a desengancharte de la crítica del otro. Recuerda, tú solamente eres responsable de ti mismo. Tampoco puedes andar viendo cómo le haces para cambiar a los demás. Comprende. Hacerse responsable de sí mismo es entender que solamente tienes que poner tu atención en ti. Si tú quieres poner tu atención en otros, cosa que me parece muy noble, es para dar un servicio a quien esté dispuesto a escucharte, a quien esté a lo mejor dispuesto a que lo orientes, a quien esté dispuesto a recibir algo de ti, pero a quien no está dispuesto
así se llame familia, tienes que aprender a soltar. Esto es parte de la lógica espiritual. Este es el punto número 2. Este punto es muy importante porque la mayoría de la gente sigue peleándose. Yo ando por allí con los grupos de espirituales y todo el mundo se está peleando, señalando, y hay mucha gente lamentándose de lo que les sucede en su casa, de lo que no pueden cambiar, de la manera como los tratan sus familias, de la manera como sus mamás y sus papás los siguen agrediendo, o la pareja. Ojo, esto quiere decir que si tú estás enganchado ahí, aún no has podido lograr entender, ¿sí?, que ellos solamente son un reflejo de algo que te sucede a ti. ¿Cuándo habrás logrado darte cuenta que ya te desenganchaste? Cuando no te afecte, cuando ya no te lastime lo que hagan los demás. Tu trabajo no está en transformar a los demás, tu trabajo está en transformarte a ti mismo. Y con esto vamos al tercer punto, precisamente el tercer punto que requieres para poder empezar a pensar con esa lógica espiritual tan necesaria en este momento de nuestra ascensión y del planeta. El tercer punto para poder pensar con lógica espiritual es que tú comiences a trabajar arduamente en tu propia metamorfosis interior. Para poder pensar con lógica espiritual hay que trabajar en la metamorfosis interior. Necesitamos desmantelar de nuestra mente programada para la sobrevivencia todos esos softwares o programas que están totalmente alineados a la Matrix 3D y que son de los que queremos desconectarnos y desmantelarnos. ¿Cómo es esto de cambiar internamente? ¿Cómo es esto de poder generar mi propia metamorfosis interior? Pues tienes que comenzar por observar. Es necesario que comiences a observar qué es lo que cotidianamente piensas. Es necesario que comiences a observar qué es lo que cotidianamente sientes. Y es muy importante que empieces a identificar, observando, cuáles son tus conductas reactivas cotidianas. ¿Cómo estás reaccionando constantemente ante lo que te está aconteciendo en tu vida? Y sobre todo, ¿cómo estás reaccionando cotidianamente ante lo que los demás te reflejan de ti misma, de ti mismo? Este es el otro punto importantísimo para poder pensar con lógica espiritual, poder empezar a transformarnos. Pero si tú te das cuenta, si no comienzas con el paso número 1, que es adquirir, asimilar, cognizar, ¿sí?, internalizar perfectamente con todo tu ser nuevos conocimientos como cómo funcionan las leyes del universo y cuáles son estos principios, cómo es esto de que todo es energía y cómo es esto de que todo es unidad y de que el pensamiento dual es una ilusión que te programa para la separación. Si tú comienzas primero con esto, vas a seguir entonces, una vez que hayas asimilado al menos una buena parte de estos conocimientos, que los hayas aceptado como parte del nuevo conocimiento que va a regir tu percepción ampliada de la realidad, entonces el siguiente paso que vas a poder hacer muy fácil, pero muy fácil, es que te vas a asumir como la única o el único responsable de tu existencia. Con certeza, una vez que asimiles esto, vas a dejar de empezar a sentir, dejar de sentir que eres víctima de la existencia. Si tú asimilas esos primeros conocimientos, tú ya no vas a poderte permitir sentirte víctima de nada ni de nadie. Al contrario, tu atención va a estar constante en identificar, y fíjate, esto nos lleva al tercer punto, en identificar cuáles son esos pensamientos, ¿sí?, que hacen que generes una frecuencia vibratoria, es decir, una energía, ¿sí?, que atrae la circunstancia que te está sucediendo, sobre todo esa que no te gusta. Va a estar tu atención en identificar cuáles son esos sentimientos, ¿sí?, que seguramente tienen que ver con tu pasado y los cuales todavía están ahí anclados y no te permiten generar una sensación, un sentimiento más elevado, totalmente desconectado de la supervivencia y que te permita generar una realidad de quinta dimensión, que es totalmente espiritual, ¿sí? Y vas a estar muy atento también a identificar
¿Cuáles son tus conductas cotidianas reactivas? ¿Sí? ¿Cómo sueles seguir reaccionando a las provocaciones del entorno? ¿Sí? Esto es algo que yo he estado observando mucho en estos días en los grupos espirituales. La gente que está participando en todos los grupos espirituales que estoy inscrita, y bueno, estoy inscrita para estar observando qué está sucediendo y para compartir también de alguna manera estos contenidos, pero sobre todo para estar observando qué está sucediendo y poder de alguna manera compartir lo que te comparto aquí en estos diálogos y en mis demás canales. He estado observando que la gente se sigue peleando. Gente que está administrando grupos espirituales y sigue haciendo post-it donde señala de manera desdeñadora y acusadora a quienes no piensan como los que estamos pensando ahorita, con esta lógica espiritual. Es decir, tú no puedes ser alguien que está dirigiendo a un grupo o está ya al menos creyendo o intentando, ¿sí?, andar alineándose a esta nueva energía y seguir señalando a quien no lo hacen. Y seguir condenando, por ejemplo, la interrupción del embarazo es un tema que me he encontrado donde hay unas discusiones espantosas dentro del mundo espiritual y que yo digo, ¿cómo nos seguimos atreviendo a condenar algo que es totalmente personal? ¿Y cómo es posible que nos cerremos a no comprender, sí, que la lucha de las mujeres por la interrupción del embarazo es una lucha en congruencia a su soberanía? No se trata de matar, se trata de poder tener derechos sobre tu propio cuerpo y decidir. Esto es lógica espiritual. Tú no puedes seguir señalando a quien no piensa como tú. Entiende, ve y revisa cuáles son las leyes del universo para que puedas comprender esta realidad, para que puedas comprender por qué sí es válido, ¿sí?, que se legalice, para que no se condene a las mujeres por tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Esa es la esencia de la lucha, no estar interrumpiendo embarazos nada más porque sí. Esa es la esencia. Te estoy poniendo un ejemplo que he visto muy cotidiano y lo que más me sorprende es ver personas del mundo espiritual, ¿sí?, que además andan dirigiendo grupos y están condenando este tipo de situaciones. Tú ya no puedes condenar a nadie. Esto no es pensamiento espiritual. También me he encontrado con gente que tiene gente también siguiéndola y está constantemente mandando mensajes de doble intención. Donde me he encontrado con gente que dice, yo hago todo esto gratis, no hago nada, no estoy cobrando nada por subir mis videos, pero no soy de los que ponen gorritas o no soy de los que ponen no sé, bolsitas para vender y ahí están dale y dale y dale con que lo hacen gratuito y dale y dale y dale, con que ellos no son de los que hacen talleres, con que ellos no son, y yo digo, bueno, ¿como para qué haces esto? ¿Cuál es el mensaje que quieres enviar con que tú eres alguien que nunca está cobrando por lo que hace? ¿Y cuál es el mensaje que quieres enviar con que hay otros que sí lo hacen? Estas son las conductas que ya no podemos tener si tenemos lógica espiritual. Por eso yo te decía en algunos otros videos, ¿sí?, que tener lógica espiritual no es precisamente nada más, ¿sí?, saber que existen los hermanos galácticos, incluso ser alguien que canaliza a los hermanos galácticos. No consiste nada más en eso. Puede ser a lo mejor alguien muy afortunado que está dentro de ese grupo, pero si tú sigues señalando, estando dentro de ese grupo, a los que no piensan como tú, a los que no hacen las cosas como tú crees que se deben de hacer, a los que no regalan todo el conocimiento como según tú lo regalas, entonces no estás pensando con lógica espiritual. Este es otro ejemplo que me he estado encontrando muy cotidiano dentro de estos grupos. Otro ejemplo muy cotidiano es el tema del famoso bicho. La gente se está peleando por si se inyecta o no se inyecta. Por favor, esto es una decisión tan personal. Quien lo quiera hacer, hay mucha información donde te están diciendo por qué no hacerlo. Pero si aún así tú insistes en hacerlo, entonces respeta al otro que lo quiere hacer. Pues si no nos gusta ver cómo la gente sigue pensando que esa es la manera de. Eso es coraza de la normalidad, ¿sí? Eso es coraza de la normalidad, ¿sí? Estarte empujando, el sistema te está empujando a hacer lo que él quiere. Esto es algo muy interesante que he visto en los grupos. La gente está buscando cuestiones espirituales, pero sigue tan enganchada al sistema, sigue tan enganchada a escuchar las noticias oficiales, sigue tan enganchada a creer lo que las instituciones oficiales nos dicen y sigue con la duda o persistiendo a seguir órdenes
del sistema, pero queriéndose conectar con una lógica espiritual. Ahí está la incongruencia y esto es algo que tienes que dar el brinco. Si quieres conectarte con el pensamiento espiritual, tienes que dar el brinco y soltar esa coraza de la normalidad y todo lo que eso significa. Y tienes que empezar a atreverte a creer en tus propias percepciones. Y por tanto, viene ese trabajo personal de ajuste de la percepción. Dedicarte a hacer este trabajo de metamorfosis, que es un trabajo muy arduo, implica que seas capaz de sentarte, darte espacios para poder identificar de qué manera estás pensando lo que te sucede, de qué manera estás sintiendo lo que te acontece, de qué manera estás actuando, qué decisiones tan conscientes o inconscientes estás tomando cotidianamente en tu vida, incluso cuando reaccionas, que eso es lo que más estamos acostumbrados a hacer. Por eso, si tú te fijas, una cosa te va llevando a la otra. Una vez que tú asumes que tú eres el total responsable de tu existencia, vas a seguir con el siguiente paso. Y el siguiente paso es empezar a ver cómo le vas a hacer para transformar todas esas cosas de ti mismo que tú ya descubriste que son las que te atraen, ¿sí? Esa realidad de la que tanto te quejas. Seguro ya descubriste, si estás en este punto, que tú eres quien está pensando constantemente en carencia. Por ejemplo, si tu tema es la abundancia y no tienes dinero, entonces seguro te la pasas generando pensamientos de escasez y seguro te la pasas generando sensaciones, sentimientos de escasez. Si es que todavía no tienes esa abundancia que buscas. Si tú estás en ese tema, entonces, si de veras lo estás asimilando con todos los puntos que te he estado diciendo, entonces ya sabrás que aunque tengas 20 trabajos, no es precisamente la solución para tener abundancia. De hecho, creo que es la menos correcta. ¿Por qué? Porque esa necesidad de tener tantos trabajos y andar trabajando tanto se genera con la ansiedad de tener dinero. Nadie se pone a trabajar todo el condenado día si no es por tener dinero. Entonces este punto es muy importante, porque si tú andas detrás de la abundancia, irás entendiendo que no es el llenarte de trabajo y el trabajar en friega y en chinga y sin descanso y todo el día y obsesionado con pagar las cuentas, lo que te va a generar abundancia. Recuerda, todo es energía. Incluso uno de los principios del universo, leyes, es que el universo es mente. ¿Qué significa? Que todo está aquí. Si tú piensas que para poder tener dinero hay que chingarle, como sabemos decir por allí, pues entonces estás en un pensamiento Matrix 3D. No te estoy diciendo que dejes de trabajar. Te estoy diciendo que resignifiques lo que es trabajar. Y entre esas cosas definitivamente se encuentra la posibilidad de que te des la oportunidad de trabajar en lo que te apasiona y te gusta. Esa es la forma como vas a traer dinero, ¿sí? Esa es la lógica espiritual. La lógica espiritual no es ser esclavo de un trabajo. Esa es lógica 3D. Y estar totalmente preocupado y ansioso por pagar las cuentas es lógica 3D. La lógica 5D es empezar a hacer lo que siempre te ha dictado tu corazón, apasionarte por hacer lo que te gusta y esperar que se te pague por eso. Fíjate, esperar, confiar en la existencia. Desde acá no confías, por eso andas en friega angustiado. Desde acá confías plenamente en que todo se te está acomodando. Esa es la verdadera fe. Estos son los puntos que yo quería compartirte el día de hoy para que pudieras ir comprendiendo más cómo es esta lógica espiritual de la que apenas estamos aprendiendo a generar y a conectarnos en esta transición que durará varios años, muchos años, en esta transición que estamos haciendo de soltar la vieja energía tridimensional de la Matrix 3D y aprender a alinearnos a esta nueva energía espiritual que solemos llamar la quinta dimensión.
Trabajar arduamente en tu transformación y metamorfosis interior implica al menos 3 cosas. El dominio de tus pensamientos, el dominio de tus emociones de sobrevivencia y el dominio de tus conductas o actitudes reactivas. Alguien que está trabajando en su proceso de metamorfosis interior tiene que lograr esto. Como todo es energía y como tú ya sabes que emites una señal a través de tus pensamientos y atraes magnéticamente a través de tus emociones lo que tú piensas, como tú ya sabes esto, entonces una de tus chambas más fuertes en este proceso de metamorfosis es precisamente aprender a dominar lo que piensas, dominar lo que sientes y dominar lo que haces, dices y actúas. Este es un punto muy importante de este punto 3 que tiene que ver con cómo aprender a pensar con lógica espiritual. Y para ir concluyendo con este tema sobre cómo pensar con lógica espiritual, cómo es pensar con lógica espiritual, me gustaría irte compartiendo lo siguiente. Tengo un tiempo revisando los grupos de espirituales en las redes sociales a los cuales me he inscrito con el propósito de poder observar lo que sucede entre la comunidad despierta o la comunidad que está trabajando para su propio despertar espiritual. Y me gustaría comentarte al menos algunos tips claves para que tú puedas interactuar allí en los grupos sin que estés de alguna manera abonándole más a esta vieja energía de la Matrix 3D, la cual ya está colapsando y de la cual urge que nos desconectemos porque somos nosotros quien lo alimentamos. Entonces yo te invito a que si hay algún tema que pueda ser incluso incongruente dentro de algunos grupos, hay quien de repente pone cosas muy incongruentes en los grupos que no tienen nada de lógica espiritual o no por lo menos de esa temática, te dirijas a esa persona de manera bondadosa. Si vas a emitir algún comentario, hazlo de manera bondadosa y compasiva, comprendiendo que hay personas, ¿sí?, que aún no entienden lo que está sucediendo. Entonces, si la vas a alimentar con algo, si la quieres retroalimentar, hazlo de esta forma. Hazlo de forma compasiva. ¿Qué significa hacerlo de forma compasiva? No corrijas, ¿sí? Proponle. Deja de corregir a los demás. Corregir es una actitud 3D que te pone en un estado de superioridad y eso abona más a la Matrix, no te quita de allí. Otro punto que te puedo sugerir que hagas es eso. Sugiere propuestas, pero no impongas con tus palabras. Es la forma como redactas tu mensaje, ¿sí? Lo que habla de tu energía. Ojo, es la manera como redactas el mensaje. Redáctalo con compasión, sabiendo que el otro está pasando por un momento distinto, sabiendo que el otro a lo mejor tiene dudas, contestándole de manera agradable si es que te vas a involucrar, haciéndolo en forma de sugerencia, no imponiendo. Ese es un punto. El otro, hay gente que está siendo muy agresiva en los grupos, de repente avientan cada post-it o cada comentario agresivo o cosas de ese tipo que me he encontrado muy feas. Bueno, esto es agresión y esto es Matrix 3D, es la misma cosa. Si no eres capaz de comentar algo sin agredir, sin señalar al otro de manera peyorativa, sin desdeñar lo que el otro está diciendo, ¿sí? Si no eres capaz de hacer esto, es mejor que no participes. Acuérdate, generas energía de baja frecuencia. Es una forma muy cotidiana en la que casi todos los días la gente está ensartada allí, agrediendo. Si por algo tú contestas, padre, chido, que a mí me ha pasado de repente por allí y alguien bolas te agrede, mejor no contestes. Yo me abstengo ya cuando alguien empieza a agredir, yo me abstengo de participar, ¿sí? Si quieres empezar a practicar cómo orientar a alguien más de manera benevolente y compasiva, hazlo, anímate. Solamente fíjate en cómo contestar y no te enganches en estar contestando reactivamente
con esas personas que insultan, ¿sí? Y luego hay otras que contestan el insulto y bueno, ahí se van 100 mensajes entre insulto e insulto. Me ha tocado ver esto. O entre formas agresivas y poco cordiales de contestarnos. Dejen de generar lo mismo de siempre. Si tú todavía no te sientes apto para generar comentarios donde no te enganches, ¿sí? Mejor no lo hagas, abstente de hacerlo. Pero si ya te sientes capaz de empezar a generar algunos mensajes donde no te estés enganchando con el otro que se pone agresivo, adelante, hazlo. En el momento que sientas que no, obsérvate. Si te observas que ya vas a reaccionar enojado por lo que te contestaron, abstente. No te pasa nada. Ya no estamos en tiempos en donde nos quemaban en la hoguera, ¿sí? O nos colgaban, ¿sí? Por hablar. Ya podemos o hablar de manera sabia y compasiva, o mejor, abstenernos de esto. Abstenernos de esto porque eso es una nueva forma de violencia donde, te guste o no, sigues alimentando a la matriz. Si estás en ese grupo de personas que está trabajando por su despertar espiritual, pero sigues enganchándote en esas redes sociales, en esos grupos de redes sociales donde agredes al otro porque no dijo lo que tú querías, o donde le contestas al otro como si fuera un tonto porque no entiende lo que dice allí, o donde desdeñas al otro porque tú sabes o sientes que sabes más que él o que ella, pues entonces no estás allí con esa lógica espiritual tan necesaria de este momento. La lógica espiritual es muy compasiva, es profundamente amorosa y ojo, no es ese amor donde tú pones la otra mejilla, nada que ver. Pero sí, es donde tú eres prudente y mejor te retiras. ¿Qué necesidad hay de seguir generando agresiones? Si alguien te agrede, estás en redes sociales, no te va a pasar nada si no contestas. ¿Sí? Al contrario, vas a trabajar muy bien tus reacciones y vas a trabajar muy bien tu ego lastimado. Entonces, aquí no te va a pasar nada. Aquí no es necesario que saques el garrote y avientes porque ya no estamos en un momento de sobrevivencia. Las redes sociales, los diálogos que se dan en redes sociales, no se dan en condiciones de sobrevivencia como para sacar el garrote y golpear al otro cada que no te gusta lo que escuchas. Y no es lo que escuchas, más bien lo que lees. ¿Sí? Lo que escuchas es más bien contigo. Es decir, cuando lees eso, ¿qué escuchas? ¿Me doy a entender? Por allí va. Esto es lo que quería yo compartirte. Me parece que es importante que lo tomes en cuenta. Desde luego que tú decides siempre, recuerda, yo no estoy aquí para convencerte. Yo estoy aquí para compartirte mi experiencia y compartirte lo que yo misma voy deduciendo a partir de mi propio proceso personal. Y lo hago con mucho gusto porque me encanta y me apasiona. Ahora sí hemos llegado al final de este diálogo con alma para tu vida cotidiana. Estoy muy contenta de volverle a darle vida a este espacio. Te pido que me tengas paciencia, estoy ahorita trabajando con cápsulas de luz, estoy trabajando con diálogos y estoy trabajando con Feminismos para Despiertas, que es nuestro nuevo canal de Soy Anormal y en el cual me va a encantar verte. Yo sé que te va a gustar el tema, vamos a hablar de feminismos y espiritualidad y son temas muy interesantes porque están muy ligados a esos comportamientos de la Matrix 3D que estoy con muchas ganas de compartir en cómo hacerlo diferente. Sin más, te invito por favor a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, por favor hazlo. En Feminismos para Despiertos estoy dejando por allí instrucciones para un regalo, aún no lo hago, lo haré en el siguiente video. Y bueno, si es que vas ahorita en este momento, todavía no tengo las instrucciones, pero allí vamos a dejarlas de cómo puedes obtener un regalo que tengo para ti, para que te suscribas a mi canal de Feminismos para Despiertas. Si no estás inscrito a ninguno de los dos, te invito a que lo hagas. Apóyame con eso, por favor. Nos vemos hasta la próxima.